En el corazón del Amazonas, donde la realidad se entrelaza con la leyenda, se ocultan secretos que desafían el tiempo. Acompáñanos en un viaje hacia el pasado, siguiendo los pasos de Francisco de Orellana, mientras descubrimos civilizaciones perdidas, ciudades que rivalizaban con las mayores urbes de su tiempo, y un misterio que la densa selva aún guarda celosamente. ¿Qué secretos esconde este vasto océano verde? Prepárate para desentrañarlos. Imagina el sonido persistente del agua, como un susurro eterno, que acompaña cada paso de Francisco de Orellana en su intrépida expedición a través del vasto Amazonas en 1542. Las crónicas de Fray Gaspar de Carvajal nos revelan fragmentos de esta travesía, hablándonos de civilizaciones que parecían inabarcables en su magnitud, con ciudades que podrían haber rivalizado con la Londres de aquella época. Allí, en la espesura del Amazonas, se erguían edificaciones y cultivos de una sociedad notablemente avanzada, un misterio que aún hoy nos desafía desde las sombras del tiempo. Del Amazonas, esa vasta y enigmática extensión de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, solo conocemos una mínima parte. Cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados permanecen inexplorados, una tierra que la arqueología aún no ha desentrañado. ¿Qué secretos guarda este océano verde, este territorio que susurra leyendas al oído de los curiosos? La palabra misterio resuena como un eco constante en este programa. Javier, nuestro explorador en el campo, nos describe el Amazonas. En este lugar, la percepción se transforma, ya que la densa foresta no permite vislumbrar el horizonte. Incluso si te elevas, lo único que se extiende ante ti es un interminable manto verde. Piensa en la extensión combinada de la India y México, y añade fragmentos de Guatemala, Belice y Honduras. Todo esto apenas equivale a la selva amazónica. Paradójicamente, no es una región rica en fauna, aunque unas 400 especies de mamíferos habitan sus confines. La diversidad vegetal también es limitada, pues las especies devoran casi todo lo que pueden. Allí, entre las lianas que los nativos transforman en la enigmática ayahuasca, uno puede experimentar lo inexplicable, saliéndose del cuerpo para explorar realidades alternativas. Francisco de Orellana, perdido en el vasto mar verde durante su expedición de 18 meses, compartió sus inquietudes con el padre dominico que lo acompañaba. Se sentía vigilado, como si ojos invisibles lo observaran desde cada rincón. El misterio se ahonda con sus relatos, y lo que describió el padre Gaspar de Carvajal es desconcertante. Cuando los jesuitas llegaron en el siglo XVIII, el Amazonas ya comenzaba a poblarse por europeos. Sin embargo, en el siglo XVI, Carvajal hablaba de caminos que circundaban la selva, y de ciudades que se extendían hasta 20 kilómetros de largo. En comparación, la Toledo del siglo XVII apenas con 15 habitantes. El caudillo Machiparo, descrito por Carvajal, lideraba un ejército de 50 hombres. Un ejército de tal magnitud implicaba una población de al menos 250 a 300 personas. Pero, ¿dónde están ahora esas ciudades, esos templos de los que se hablaba? La palabra civilización flota inquietante cuando se asocia al Amazonas. En 1541, Francisco de Orellana se embarcó en esta legendaria travesía. Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, concibió una expedición en busca del país de la canela. Partiendo de Quito, la expedición se encontró con la hambruna y las penurias al llegar al río Coca. Gonzalo ordenó construir un navío y encargó a Francisco regresar con provisiones en 15 días. Sin embargo, la corriente del río los arrastró sin posibilidad de retorno, dando inicio a su fantástico viaje. Las crónicas de Orellana y Carvajal nos muestran un mundo perdido en el tiempo. Sus relatos plantean preguntas que aún hoy desafían a historiadores y arqueólogos. La principal sospecha es que los propios españoles, al introducir enfermedades como la viruela, diezmaron a las poblaciones indígenas. En la voraz selva tropical, la naturaleza devoró rápidamente caminos y estructuras. Gaspar de Carvajal describe ciudades con templos que evocan las visiones de pirámides mayas en Tikal. Pero, ¿dónde están esas estructuras? Los modernos sistemas de navegación, satélites y tecnología LIDAR aún no han revelado su paradero. La extensión del territorio es tan vasta que solo hemos explorado un pequeño vaso de agua en un inmenso pantano. La tierra del Amazonas, al ser analizada, revela su naturaleza casi artificial, desconcertante en su composición. Hace unos 14 a 15 años, cuando el clima del planeta cambiaba, los antiguos habitantes
cruzaron el estrecho de Bering para poblar América. Sin embargo, surgen evidencias sorprendentes en el suelo amazónico. Allí, en la espesura de la selva, se insinúan los secretos de una civilización olvidada, esperando ser descubiertos por aquellos valientes que se atrevan a desentrañar los misterios del Amazonas. Sus relatos menciona que los habitantes del Amazonas tenían un conocimiento asombroso de la naturaleza y su entorno. La Terra Preta, ese suelo oscuro y fértil que se extiende como un manto de misterio por la selva, es testimonio de una civilización que comprendía los secretos de la tierra. Los antiguos habitantes no solo sobrevivían en su entorno, sino que lo moldeaban, transformando el suelo ácido de la selva en tierra fértil, mediante un proceso que desafía nuestra comprensión moderna. Este proceso involucraba la mezcla de fragmentos de cerámica, huesos de animales y posiblemente huesos humanos, creando un suelo que podía sustentar cultivos en una región que, de otro modo, sería hostil para la agricultura. Este conocimiento ancestral sugiere una sofisticación en las técnicas agrícolas que desafía las nociones preconcebidas sobre las capacidades de las culturas precolombinas en la Amazonía. La existencia de la Terra Preta en diferentes sitios a lo largo del Amazonas despierta preguntas sobre el alcance de esta civilización y sus conexiones con otras culturas del continente. Las formas geométricas descubiertas en el suelo amazónico, visibles solo desde los cielos, reflejan una visión del mundo que entrelaza lo espiritual con lo terrenal. Estas estructuras, al igual que las líneas de Nazca, parecen ser mensajes a los dioses, inscripciones gigantescas que han perdurado a través del tiempo como un eco de creencias perdidas. La conexión entre las visiones inducidas por la ayahuasca y la construcción de estos geoglifos sugiere un vínculo místico entre la percepción alterada y la expresión artística y religiosa. Es posible que los chamanes de estas culturas ancestrales, al sumergirse en estados visionarios, intentaran plasmar en la tierra lo que sus ojos internos contemplaban, creando así un legado que aún hoy nos deja perplejos. A medida que exploramos más profundamente en el Amazonas, descubrimos que lo que parecía ser un vasto territorio salvaje es, en realidad, un testimonio monumental de la interacción entre el hombre y su entorno. La selva amazónica, con sus secretos ocultos y su historia no contada, nos invita a reescribir lo que creíamos saber sobre los antiguos habitantes de América, revelando una civilización que no solo existió, sino que prosperó en armonía con la naturaleza, dejando impresiones indelebles que el tiempo no ha podido borrar. En medio de la vastedad del Amazonas, donde el susurro del viento se mezcla con el canto de los pájaros y el murmullo del agua acaricia las raíces de los árboles ancestrales, se esconde una verdad que se resiste a ser olvidada. Las leyendas de civilizaciones perdidas y tesoros escondidos, como el mítico dorado, continúan alimentando la imaginación de aquellos que se atreven a adentrarse en este mundo de sombras y misterios. La selva, con su exuberante vegetación y su atmósfera cargada de secretos, ha sido siempre un imán para los aventureros y los buscadores de lo inexplicado. Allí, entre la maraña de lianas y el susurro de los espíritus antiguos, se cuentan historias de ciudades doradas y pirámides ocultas, vestigios de una época que desafía la lógica y la historia establecida. El mito del reino de Acacor, con sus promesas de una civilización avanzada y sus tesoros incalculables, ha sido un faro que guía a soñadores y exploradores, un eco de las voces de aquellos que, como Gaspar de Carvajal, dejaron registros de un mundo que se esconde más allá de lo visible. Las colinas, que se alzan como guardianes de un tiempo olvidado, parecen murmurar sus secretos a quienes se detienen a escucharlos, sus formas esculpidas por el tiempo y la naturaleza. En este relato interminable del Amazonas, donde cada rincón guarda un fragmento de historia, se entrelazan realidades y fantasías. Las luces de la Mae de Oro, que emergen como centellas en la oscuridad, son un recordatorio de que la frontera entre lo conocido y lo desconocido es tenue y frágil. ¿Son estas luces guardianas de tesoros escondidos o visitantes de otras dimensiones? La respuesta se pierde en el viento que acaricia la selva. A medida que el sol se oculta tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y escarlatas, la selva se envuelve en un manto de misterio. Aquellos que se adentran en sus profundidades lo hacen con el corazón lleno de preguntas y la mente abierta a lo imposible. Las crónicas de Fraga Park, las historias de Orellana y los relatos de los nativos, todos tejen un tapiz de leyenda y realidad que invita a ser explorado.
Así, el Amazonas sigue siendo un enigma, un libro cuyas páginas están escritas en el lenguaje de la naturaleza y el tiempo. Los secretos que guarda son un canto a la curiosidad humana, un desafío a descubrir lo que yace más allá de la mirada, en ese límite donde la tierra se une con lo divino. Y mientras haya quienes busquen, el Amazonas nunca dejará de susurrar sus historias a aquellos que se atrevan a escuchar.